Andy. Andy. Turco, ¿Dónde estás? acá donde quedamos. Acá donde quedamos. ¿En la cueva? Sí, acá, ¿Qué vení. haces? Vení, boludo. ¿Qué haces en la cueva? Te dije que nos encontramos acá. Estamos investigando, ¿no? El lugar de los hechos. El lugar de los hechos. Y no Andy, es por una favor. cueva. Estoy Hola. filmando. Ok, hola. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Bien, ¿y vos? Bien, bien. ¿Qué es esto, Andy? A ver, ¿qué te imaginas? Una cueva. Una cueva. Luego escalerita, no sé. Una joven, pero escaleritas de mikve. ¿Esto es una mikve? Es una mikve cueva. ¿Qué es una mikve? Una mikve es un baño ritual de la época del Segundo Templo, que se usaba mucho en esa época, y que está raramente cubierto, ¿sí? Porque generalmente la mikve, sabemos, ¿no? Está abierta Ah, afuera. esto sigue. Así es la versión, yo no me metería Andy, ahí. no me meto, ¿eh? Sí, ok. No sé, ya descubrimos víboras y zorros Sí. muertos y qué sé yo, ¿no? Ok. Bueno, pero esto, ¿por qué te traje acá? Porque vamos a hablar de una época muy interesante, la época de Bar Kokhba. La época del caudillo, Bar Kokhba, del siglo II, la época romana, sumamente interesante, y esto es de la época de Bar Kokhba. Esto se usó en la época de Bar Kokhba, no te podría decir si era mikve o si era un refugio, un lugar donde se escondían, O ambas cosas. o ambas cosas, a pesar de que ¿Por qué refugiarse de qué? de los romanos. Cuando preparaban la rebelión, no fue una rebelión así, porque sí, la rebelión de Bar Kokhba, fue una rebelión muy preparada. Ok. Se escondían, hacían armas, organizaban el ejército. Me voy a matar acá. ¿Por qué hacían una rebelión? Contame, ¿no? Es una larga historia, es una de las tantas rebeliones contra los romanos. Hubo muchísimas rebeliones contra los romanos. La de Bar Kokhba fue la más famosa y la última. ¿Ok? En donde, según el historiador Dion Casio, uno de los historiadores romanos, murieron más de 500.000 de personas, 500.000 de judíos, más de 500.000 de personas en total, contra el Imperio Romano. Fue la última rebelión, y esto provocó incluso dos fenómenos muy interesantes, que te los voy a contar después un poco. Este lugar, Judea, empezó a llamarse Palestina. Ajá. Exacto. Y acá podemos decir que son los comienzos también del cristianismo primitivo. Acá. Acá histórica, no, acá en este lugar no, en el términos históricos. Términos Bueno, históricos. y de eso vamos a hablar hoy. Podemos hablar hoy de eso, sí, si tenés tiempo, si me dejás, porque Sí. generalmente me cortás, pero podemos hablar acá. ¿Y por qué te traje acá? Estamos en Modín, Turco, Sí. en nuestro barrio. Porque Nuestra acá, ciudad. en nuestra ciudad, nuestro barrio, ¿no? Es mi barrio, nuestra ciudad, porque acá también comenzó esta rebelión, como te acordás la otra vez, que la de los macabeos, que empezó acá también, En nuestra ciudad. en nuestra ciudad, acá también. Y acá empieza la rebelión de Bar Kokhba. Acá empieza la rebelión de Bar Kokhba según la mayoría de los historiadores, o sea, empieza a organizarse acá. La Buenísimo. rebelión después lleva a Jerusalén. Bueno, me filmás un minuto, Claro. porque no traje nada, quiero Espérate. hacer una pequeña introducción, porque Seguro. si hay alguien en el mundo que no te conoce, quiero contarles que les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel, y quien les está explicando y quien nos va a explicar hoy es Andy Faur, un guía de Jerusalén, que cuando ustedes estén acá tienen que contactarlo porque no tienen ningún desperdicio. Probablemente los traiga a lugares así, o lugares que por lo general los turistas no van, o lo que ustedes quieran. Los datos en la descripción de este video. Y como bien dijo Andy, estamos en Modín. Aquí comienza la rebelión de Bar Kokhba. Bar Kokhba significa el hijo de la estrella, que es un nombre llamado, sacado de la Torá, que se lo puso justamente una persona no judía, Bilam. ¿Se acuerdan del Bilam, el brujo? Él es el que hizo esa profecía del Bar Kokhba, y Rabbi Akiva, eso lo va a contar Andy después. Solo un dato curioso, él nace con el nombre de Bar Kosiba, que era el nombre hijo de Kosiba, el nombre era Shimón, Simeón. Después pasa a ser llamado por el Rabbi Akiva como Bar Kokhba, y después el Talmud lo llama, por algo que va a contar después Andy, Bar Kosiba. Le cambian una letra. La primera letra que le cambian es de Bar Kosiba a Bar Kokhba, una Jaf, y lo llaman el hijo de la estrella, pero los sabios del Talmud lo llaman Bar Kosiba, le vuelven a poner una letra, una Zain, y lo pasan a llamar, lo llaman el hijo de la decepción o de la mentira. ¿Verdad, Andy? Así es, señor. Ok. Así es, señor. Nos vamos de acá pues, para morirse de calor. Vamos, sí, creo que Esta afuera ciudad hace más tuya, calor. Sí, Ok. esta ciudad tuya es tan húmeda,
Ok, Andy, contame, ¿cómo empieza todo esto? ¿Por qué? A ver, uy, qué lindo lugar. Sí, ¿no? Otra de las zonas bonitas de Modín, interesante, está lleno de... ¿Sí? ¿Te acuerdas que dicen que en Jerusalén cuando excavás salen cosas arqueológicas? ¿Viste que dicen eso? También en Modín, por lo visto. Sí, estamos en otra de las zonas de Modín. Y estos son sitios arqueológicos de los macabeos de hace 2200 años. También de los macabeos y también de Bar Kokhba, porque tenemos un periodo ahí de 300 años más o menos, Turco. Entonces tenemos cosas que quedaron y que fueron reutilizadas. Estamos en la zona industrial ahora, la zona industrial de Modín. ¿Por qué? Porque acá se hacía aceite. Recordemos que el aceite de oliva, por supuesto, siempre estamos hablando, está rodeado de olivos acá, ¿eh? Así se ve. ¿Viste? ¿Sí? No casualmente. Puede ser que estos olivos tengan cientos o miles de años. Acá se hacía aceite. Todo esto, ¿sí? No sé si llegás a ver acá abajo el Gat también. Sí. ¿Sí? O acá esto donde se ponía supuestamente el aceite. Es donde se hacía todo el aceite que se usaba no solo para cocinar, sino era aceite de ungir, ¿no? Que tenía un uso también ritual, espiritual, y también para encender velas, recordemos que no existían en esa época los aceites. El aceite de verdad, el zait, era el aceite de oliva o de girasol, y esas son cosas modernas. Lo único que existía era eso. Y entonces, acá era la zona industrial. Por lo visto había más cosas, obviamente, pero no quedaron. Lamentablemente estamos hablando de 2000 años atrás. Y acá tenemos esta zona, ¿sí? Que la podemos... O sea, la gente vivía debajo de la tierra, escondidos, y arriba estaban los romanos. De alguna manera sí. O sea, estamos hablando de la época romana, ¿está bien? O sea, recordemos que los romanos están acá en esta zona desde el siglo -1. Con mejores épocas y peores épocas. En tus videos hablaste muchas veces de la destrucción del segundo templo, estamos hablando del año 70. Desde el año 70 la situación con los romanos no es nada sencilla acá, ¿ok? Entonces, y es una época de muchísimas rebeliones turcos, ¿sí? No solo acá, en Chipre, en Libia, en Mesopotamia, ¿sí? Esta fue una de las rebeliones judías contra los romanos. Hubo, algunos dicen que hasta 60, no sé si exageran, pero esta fue la más famosa, la más fatal, digamos, por la cantidad de muertos, y la peor porque después de esto ya dejan de haber judíos acá. Y después te voy a seguir contando sobre esto porque tiene mucho que ver con lo que continúa después. ¿Vamos a otro lado? Vamos a otro lado, dale. Ok. Te prometí que íbamos a hablar de otras cosas. Vamos a hablar de los romanos. Estamos en medio de una vila, ¿sí? ¿Cómo se dice una vila? Chalet, una casa. Sí, una casa muy lujosa romana, de la época romana. Tenemos acá un montón de arqueología, de cosas. Y creo, por lo visto, ¿qué me dice también que es una casa? Turco, por lo visto acá era el cuarto de los niños. Mirá, dejaron el colchón. ¿Ok? Puede ser que haya sido el cuarto de los niños. Ok, pero mirá que... el tamaño que tiene esta casa, ¿sí? El tamaño impresionante que tiene esta casa y todas estas cosas que hay que quedaron de aquella época. Es increíble lo que vengo diciendo de antes. Tremendo. Que aquí arriba vivían los romanos y abajo estaban escondidos los judíos. No acá exactamente, pero más o menos. Exacto, nos movimos un poco, pero acá ves toda la casa romana, a diferencia de donde vivían ahí los judíos. ¿Y por qué te digo esto? Porque acá hay una cosa interesante que tenemos que recordar, Turco, que es que después de la rebelión de Bar Kokhba, y para borrar todo vestigio de presencia judía en esta zona, los romanos le cambian el nombre de Judea, que era antes, el reino de Judea, el territorio de Judea, la provincia de Judea, a Palestina. No, acá, no sí. empieces, Andy. No voy a entrar en política, no te preocupes. ¿Qué es esto, higuera? ¿Esto? Sí, ¿no? Sí. Sí, higos. Y por ahí nos encontramos con alguna sorpresita en el camino. ¿Por qué Palestina? ¿Por filisteos o por otra cosa? Mira, hay dos versiones. O sea, la idea fue cambiarle el nombre, borrar el nombre completo de Judea. No había más judíos viviendo acá, Turco, después de esta zona, estoy hablando, ¿no? Sí. Acá Jerusalén. Ay, mira qué lindo. Estamos en... Las granadas. Las granadas, ya viene Rosh Hashanah, sí. Año nuevo. Empiezan a salir. Querían borrar todo vestigio, ¿sí? De presencia judía. Entonces, ¿qué pasó?
y le cambié el nombre a Palestina. Hay dos versiones. La primera versión es por los filisteos. Plishtim, suena el cos. La otra versión, que ninguna está del todo comprobada, es por la diosa romana Palas Atenea, en honor a ella. Exacta. ¿Diosa romana? Diosa romana. Ah, no sabía eso. Exacto. Es la otra versión, Palas Atenea, también suena. Sí, Palas Atenea, Palestina. Pero entonces los que dicen que Jesús era palestino... Vos me metés en otro tema, ¿está bien? Me dijiste que iba corto, no sé si voy a poder, pero ¿qué va a pasar? Porque esta época es una época sumamente importante para el cristianismo turco. ¿Por qué? Porque acá comienza, podemos decir que con la rebelión de Bar Kokhba y los romanos, sí, comienza el cristianismo primitivo. Vamos a recordar que los primeros cristianos eran judíos. ¿Te acordás? Hablamos en algún momento. Sí, sí. Judeo cristianos. Judíos que creían en Jesús como Mesías. ¿Sí? Sí. Está bien, pero todavía eran judíos. La rebelión de Bar Kokhba hace un parteaguas. ¿Qué significa? Hablamos un poquito. Acá tenemos al caudillo, ¿te acordás que hablamos de Bar Kokhba o Bar Kokhba, sí, como dijiste bien? Y tenemos a un apoyo espiritual que se llamaba Rabbi Akiva, un Taná, uno de los sabios de la época, ¿sí?, de la Mishnah. Él, como apoyo espiritual, nombra a Bar Kokhba Mesías. La gente lo sigue desde una visión mesiánica. ¿Ok? El Mesías que va a recuperar Jerusalén, que va a recuperar la independencia, que va a recuperar, ¿sí?, la soberanía de los judíos en la tierra de Israel. ¿Entendés? Pero me suena a un Mesías no religioso. No. Jesús era un Mesías religioso. Este es más terrorista, ¿no? No sé cómo. Terrorista no lo llamaría, es un caudillo, en términos latinos es un caudillo, un líder militar, político. Aunque Rabbi Akiva sí era religioso. Rabbi Akiva lo ve desde una visión teológica, claro, lo ve desde una visión teológica y lo nombra Mesías, digamos, el apoyo del pueblo no iba a ser solo político, tenía que haber un apoyo religioso, claro. Entonces lo nombra Mesías, pero ¿qué pasa? Hay un grupito acá interesante, pequeño, que ya tenía su Mesías. ¿Quiénes son? Los judeocristianos. El pequeño grupo judeocristiano que existía en Judea no se suma a la rebelión. No, por esta creencia, no por una cuestión política, ¿me entendés? Sí. Por una cuestión religiosa. Ya hay un Mesías y va a volver. Sí. Entonces no se suman a la rebelión, pero de todas maneras, turco, a esos judeocristianos, digamos, primitivos, los llamo así, ¿está bien? Primitivos por ser primeros, ¿no? Sí. No por ser, ¿sí? Sí. Primitivo. Cuidado con los agujeros acá, ¿qué son? Wow. Me encanta. Sí, hay de todo, te digo. ¿Viste? Modín Itbarjá también, como se dice. Obvio. Entonces, ¿qué pasa? Acá podemos decir, ¿está bien? Con este evento importante, que el grupo de judeocristianos se abre del mainstream, mira que este lugar, ¿sí? Se abre de la corriente central del judaísmo y empiezan los comienzos, te diría, de la religión cristiana, mitad del siglo II. Voilà. Mitad del siglo II, el cristianismo pasa a ser una religión distinta, diferente, diferenciada del judaísmo. Y ya sus seguidores, sus acólitos, ya no van a ser judíos. Ya en grande van a ser gentiles, europeos, turcos de Turquía, de la zona de lo que en esa época era Bizancio. Si tenés que apostar por qué una revolución o un Mesías resultó y el otro no, ¿qué? Es interesante eso. Mirá, muchos de los, como dijiste antes, ¿no? Esta rebelión, la rebelión de Bar Kokhba estaba destinada a fracasar, turco. Era imposible ganarle al Imperio Romano. Es como si hoy en día un país pequeño desafía al Estados Unidos, por decir algo. ¿Está bien? Para ponerlo en cosas. Entonces que muchos de los sabios de la época se oponían a la rebelión, se oponían a Rabbi Akiva. Decían, es un suicidio. ¿Ok? Es un suicidio, no tiene sentido esta rebelión. Y tuvieron razón, a posteriori, por supuesto. Entonces, ¿qué pasó? La opción militar no resultó. La opción espiritual sí. Y la opción espiritual de esa época se la apropiaron los cristianos. ¿Entendés? Y con una nueva teología, con una nueva ritualidad, digamos, no es casualidad, turco,
que las prohibiciones, ¿cuáles fueron las prohibiciones romanas a los judíos de esa época? 3 cosas. Comida. No, Shabbat, no cumplir Shabbat, no hacer circuncisión, no hacer Brit Milá, y no estudiar la Torá. ¿Qué fueron las primeras mitzvot que quitó el cristianismo? Shabbat, circuncisión, y la Torá como Torá dejó de ser relevante para pasar después a el Nuevo Qué Testamento. interesante. ¿Entendés? Qué interesante. Entonces, esa resultó. Digamos, ¿la sabían de entrada? No, que quede claro. En ese momento no la sabían. Sí. Ni Bar Kokhba, ni Rabbi Akiva, ni los cristianos primitivos, ni nadie. Esto lo sabemos después. Somos jajamim, ¿viste como decimos Sí. en hebreo? Sabios después de Exacto. los sucesos. Jajamim Con Mahanea el Maseh. periódico del lunes. Exactamente. Entonces, o sea, esta pregunta es una pregunta relevante hoy, como la decís, no en su momento. ¿Sabes lo que no me queda claro? Ah. Pero no porque no lo hayas explicado bien, sino porque quizás no lo explicaste en su totalidad. Ok. ¿Cuál es la relación entre la rebelión y el Mesías? O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? O Ok, sea, claro. una rebelión militar. Qué hermosos lugares estos. Sí, no, es genial. Sigue. Con cuidado acá. Sí. ¿Qué tiene que ver? O sea, ya veníamos de fracasos militares. Empecemos por ahí. El fracaso de la Gran Revuelta, de la destrucción del templo. Sí, El fracaso de Masada. sí. El fracaso de las rebeliones o guerras en la diáspora. Como te dije, Sí. hubo rebeliones en Chipre, hubo rebeliones en Libia, en la Mesopotamia, y todas fracasaron. La gente no es tonta, ¿estamos de acuerdo? Ok. ¿Sí? Militarmente no estamos, ¿está bien? No estamos en condiciones de ganar una guerra, una rebelión. Sí. Ah, entonces acá, genios, hay que buscar otro factor. Hay que buscar un factor unificador y de esperanza. ¿Qué mejor que el Mesías? Ah. ¿Entendés? ¿Qué La mejor? salvación. ¿Eh? La salvación. De alguna manera, Moisés, la geulá, actual, la sí. redención, como lo quieras llamar. Ay, espera que me pinche. Ok. La próxima vez vengo con pantalones largos, avísame. Entonces, Vos elegiste el lugar. Ok. es verdad, pero no sabía que estaba tan pinchoso. Entonces, ¿qué pasa? Vos necesitas otro factor acá. Yo lo estoy explicando a un nivel sociológico histórico, ¿está Sí. bien? No. Entonces, necesitas otro factor que movilice a la gente. Si vos decís, si vamos a perder, ¿para qué vamos a luchar? Ah, no, pero si hay algo más allá. La lucha no es por la lucha misma, es por algo más, por, como dijiste vos, la salvación, la redención, la geulá, lo que sea. Entiendo. Entonces eso le da y movilizó cientos de miles de personas esta rebelión, o guerra, como se llama, no importa. Cientos de miles de personas. Entonces, hacía falta ese factor, obviamente salió muy mal, según, como te dije, Dion Casio, murió más de 500.000 de judíos, fue un genocidio, ¿está bien? O sea, arrasaron con todo, no quedaron judíos acá. Los Bueno. pocos judíos que quedaron fueron en el norte, que no participaron de la rebelión. Y los judeocristianos que pudieron escaparse, sobre todo para Bizancio, para toda esa zona. Eso fue más o Qué menos. hermoso paisaje, Andy. Sí. ¿Cómo podemos resumir el video? ¿Qué te interesaría que la gente se quede de esta parte de nuestra historia? Primero que saber que nuestro pueblo, el pueblo judío hace 2000 años, era combativo tremendamente. No es una cosa moderna nada más, porque vos decís, el Estado de Israel, Tzal, ¿no? Todo eso. No, el pueblo judío fue combativo durante gran parte de su historia. De gran parte de su historia ya, después cuando fuimos minoría ya no, obviamente ya no podía. Pero digo, fue un pueblo muy rebelde, ¿sí? Un pueblo que luchaba por sus ideales, ¿sí? Siempre estamos hablando acá siempre de valores, y creo que es importante que eso se transmite incluso hasta hoy en día. Después de 2000 años, ¿sí? Todavía tenemos un pueblo que lucha por sus valores y lucha por sus ideales, básicamente. Andy, me encantó. Me alegro. encantó, siempre es lindo compartir contigo, vamos a filmarnos, Dale. compartir contigo momentos así, se aprende mucho y esto es algo que a la audiencia, que tú ya la conoces muy bien, supongo que le va a gustar. Supongo, y espero. de ser así, amigos, no se olviden de comentar, Andy lee los comentarios y te agradezco mucho. Sí, leo los que son buenos, los que son negativos. No, ¿Cómo haces? no sé. Amigos, gracias por acompañarnos hasta este lugar, hasta este momento. Que Dios los bendiga y buena semana para todos. Gracias, Andy. Hasta la próxima. Bye.